Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Más o menos se esperaba que el informe recomiende el juicio político al presidente. Digo, se esperaba por la orientación política de esta comisión. Pero por traición a la patria y por todas las causales que se anotaron. ¿Qué le pareció? Bueno, un saludo, Verónica, Milton, y a todos los que escuchan Radio Sucesos. Creo que es algo que ya veíamos venir, además porque ya habían dado visos de que eso iba a pasar. De hecho, algunos de los asambleístas de la comisión ya habían señalado que la posibilidad de la recomendación, de la posibilidad de que la recomendación sea de juicio político al presidente de la República. Ya sabíamos, lo que no teníamos claro, ni ellos lo tenían claro, eran cuáles iban a ser las causales por las que podían presentar esa recomendación. Y por ahí apuntábamos un poquito que hacía un análisis del tema que quizás la causal que podría haberse ajustado si es que se lo analizaba correctamente y las pruebas daban, ¿no es cierto? Era la causal 2 del 129, del artículo 129 de la Constitución. La causal 1 era un poco más forzada. Y ahora, digamos, el haber establecido tanto la causal 1 como la causal 2 del 129. Y dentro de la causal 1, el delito de de traición a la patria, perdón, sí llama un poco la atención está llamando un poco la atención de la ciudadanía. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es importante señalar algo. El juicio político del presidente de la República cambió el escenario del que teníamos en la Constitución de 1998. Entonces ahora tiene como dos grandes candados y ese primer candado, primero es que la conducta del presidente de la República o del vicepresidente se ajuste a un delito penal, ¿no? Por eso es que las tres causales tienen que ver con delitos contra la seguridad del Estado, contra la administración pública como cohecho, concusión, peculado, etcétera, y los delitos de lesa humanidad. Digamos, este encuadre o este enmarcamiento en un delito es muy complicado de demostrar dentro de un juicio político. Entonces, ese es el primer gran filtro. Y el segundo gran filtro es el análisis que tiene que hacer la Corte Constitucional, el análisis de admisibilidad. Entonces, el encuadrarlo dentro de la primera causal sí hacía necesario que la comisión ocasional identificara dentro de los delitos contra la seguridad del Estado un delito dentro de ese capítulo. Y decidieron irse por traición a la patria, porque ninguno otro les calza. Y están buscando que les calce. Exactamente. Ahora, a ver, muchos piensan que la Corte Constitucional va a ser el paredón en el que se va a topar este informe y no va a avanzar el juicio. Ahora, muchos piensan también que si la Corte Constitucional ve la forma y no el fondo, esto podría ser aprobado. Es que eso podría pasar porque la Corte Constitucional no hace un análisis de fondo, no puede hacer un análisis material de si la causal se ajusta o no al hecho o al hecho que se presume cometió el presidente de la República. O sea, si digamos, como muchos piensan, si las locuras que plantea este informe son legales, pasa. Si se ajustan a la forma, más bien. Exacto. Si se ajustan a la forma, pasan. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional lo único que va a hacer, y eso está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es contrastar la actuación con la causal que establece la Constitución, pero no hace un análisis de si realmente el presidente cometió traición a la patria. No puede la Corte hacer ese análisis. O no puede hacer un análisis de si realmente el presidente cometió peculado o está envuelto en temas de peculado. No, porque eso no le corresponde. No es tanto así como que la Corte lo para. Es posible que la Corte, si hace un análisis exclusivamente de forma y nota que se adecúa a la causal, nada más, o sea, que la comisión ocasional sí tomó una de las causales del 129, no tendría forma de ¿Así frenar. se ha forzado y así sea una barbaridad lo que se plantea? Es que en los juicios políticos yo creo que es necesario hacer una diferenciación en lo que es un juicio a nivel judicial, ¿no es cierto? Y uno político, ¿no? Entonces, cuando hacemos un análisis judicial, sí hacemos un análisis, digamos, más exhaustivo, más apegado a la norma de si alguien cometió no peculado, por ejemplo, o de si alguien cometió no concusión. En un juicio político eso es un poco más complejo, precisamente porque lo que se hace en el juicio político es tener los votos. Nada más que un análisis real de lo que ocurrió o no. Estamos hablando con Jimena Ron, ella es abogada constitucionalista, son las 8:49. Ahora, veamos un poco las cosas que argumentan en este informe. Primero, el tema de
darle poder al presidente de la empresa, de EMCO, de la empresa coordinadora de empresas públicas, en este caso, Hernán Luque, no es porque el presidente lo quiso hacer, es porque lo manda la ley. Reforma de 2017 de las empresas del sector público, de la ley del sector público. Claro, esto de aquí sí es necesario tenerlo claro, ¿no? El juicio político tampoco es una patente de corso, digamos, por decirlo de alguna forma. Tampoco es que es posible plantear lo que sea sobre cualquier argumento, porque en el juicio político, por lo menos del presidente y del vicepresidente, las reglas son un poco más estrictas, un poco más severas, precisamente porque lo que estamos definiendo detrás es del orden democrático. Entonces, lo que van a tener que hacer después de este informe presentado por la comisión es que un asambleísta presente el pedido de juicio político con las firmas de respaldo y las pruebas necesarias. Es decir, los elementos probatorios de que realmente hay esta vinculación, por lo menos directa del presidente con los actos, tanto con la designación de Hernán Luque, por ejemplo, en el caso de la causal segunda, como del tema de narcotráfico en el caso de la causal primera. Entonces, tampoco se trata de decir cosas por decir si no las podemos demostrar. Ahora, bueno, ¿qué se podría esperar entonces de este juicio político que se estaría planteando en contra del presidente de la República? ¿Usted a su criterio cree que existen los elementos para llevarle a un juicio político y estos argumentos que se plantean son válidos? Porque Carondelet ha rechazado estos argumentos, incluso se ha dicho pues que no han podido demostrar que el presidente de alguna manera esté implicado en esto. Bueno, hay que ver si se pasan todos los filtros, ¿no? El primer filtro que es el tema de ajustarlo al delito tiene que ver con las pruebas. ¿Se tiene o no se tienen los elementos probatorios para vincular directamente al presidente con cualquiera de estas dos causales? Porque la vinculación, a mí a priori, yo no he leído el informe final porque todavía no ha sido aprobado, pero a priori me parece que la vinculación es un poco forzada, ¿no? Es un poco lejana, digamos. Hablan de la omisión. De la omisión, la porque omisión, él conocía, dicen, ¿no? Sí, o sea, la omisión abarca un montón de cosas, pero en la omisión, ¿qué hace que un mandatario sea responsable de delitos que cometen otros que incluso no son parte de su gobierno? Claro, lo que pasa es que lo que se señala o lo que se presume que se va a señalar en el informe es que él conocía por lo menos los temas del gran informe y que debió haber actuado, debió haber advertido, pero vincular eso con traición a la patria creo que es un poco más forzado, ¿no? El secretario anticorrupción Luis Verde Soto presentó un informe en el que advertía que se estarían cometiendo hechos irregulares en las empresas públicas. Y el presidente, dicen, incluso trató de detener la investigación de la Asamblea. Y se refiere, si no me equivoco, que trató de detener la investigación de la Asamblea al no presentarse. Pero si usted ve la ley, el presidente no está obligado a presentarse. No está obligado. Entonces el presidente es subjetivo el hecho de que digan que el presidente trató de obstruir la investigación porque no fue. De hecho, no es real, es una falacia, porque él no tiene obligación de ir, es una obligación moral, pero no una obligación jurídica quizás, ¿no? Entonces, sí que habría que determinar si existen o no esos elementos probatorios que por lo menos hasta ahora no tenemos certeza porque no hemos revisado el informe definitivo. Y dos, habría que establecer si con esos elementos probatorios el CAL, por ejemplo, le va a dar paso al pedido de juicio político de presentarse el pedido por parte de un asambleísta. Luego vendría el segundo gran filtro, que es la Corte Constitucional. Yo señalo que el análisis que hace la Corte Constitucional es un análisis de forma, ¿no es cierto? Es un análisis solamente de contrastar la posible infracción con la causal, pero este criterio puede ser cambiado por la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque este criterio fue sentado por la Corte Constitucional en sus composiciones anteriores. Esta nueva composición puede cambiar de criterio e ir un poco más al fondo, sí que podría. Entonces, ahí podría haber un filtro que también detenga este tema. Y el tercer gran filtro es de conseguir los votos, ¿no? Que también pero bueno, pareciera fácil. No pareciera fácil, pero en temas de la Asamblea Nacional nunca hay certeza si se tiene o no se tienen los votos para un tema de una envergadura como destituir un presidente de la República. Entonces, dicen que el presidente también interfirió en el proceso investigativo que llevaba adelante la fiscalía alrededor de Rubén Cheras. Interfirió. ¿A dónde? Tendrían que demostrar todo, ¿no? Porque de hecho es no solamente el nombramiento de Rubén Cherres, perdón, no es el nombramiento, sino la intervención de Rubén Cherres con el tema de una posible vinculación a la mafia albanesa. O sea, hay mucha información que no ha sido demostrada. Ahí llega el tema de la omisión, porque dice su deber era denunciar el caso de las supuestas relaciones entre Cherres y los albaneses, lo cual constituye un delito.
Primero habría que demostrar que él tenía conocimiento. Que, claro, porque una cosa del es que el tema. presidente sepa quién es Chávez, conozca a Chávez, y otra cosa es que sepan que andaba Chávez. Exacto, conozca la vinculación. Ahora lo que quieren decir, o lo que se señala es que como conocía el gran informe, entonces conocía esta información que podía haber sido divulgada, pero tampoco tenemos certeza de si conocía o no conocía el gran informe. O sea, habría que demostrar también Es otra esa, subjetividad. es otra idea que tiene que estar fundamentada. 8:55, estamos hablando con Jimena Ron, abogada constitucionalista. Doctora, digamos que se pincha el globo en la Corte Constitucional y el tema se desinfla y no prospera el juicio político al presidente Lasso. Pero sabemos que la oposición va a buscar otros medios porque ya hay asambleístas que han dicho que el año pasado se quiso destituir al presidente de la República y que el mecanismo no se activó, que tiene que activarse una sola vez, ¿verdad? No se activó porque no se lograron los votos para destituir al presidente. Esa lógica es correcta. Es una Como no cuestión- me salió, como no tuve los votos, entonces tengo chances de hacerlo otra vez. Es que es una cuestión de interpretación, Milton, ¿no? Cuando uno lee la norma constitucional, la norma dice que el procedimiento de la muerte cruzada solo puede activarse una vez. Entonces, hay quienes se dividen en que la activación equivale a nada más, digamos, plantear el proceso en la Asamblea Nacional y independientemente cuál sea la resolución dentro de la Asamblea, si se destituye o no. Y hay quienes dicen, no, para que se active, para considerar que se activó realmente, tiene que derivar en destitución. Yo me inclino por por el segundo criterio. ¿Por qué? Porque a mí me parece que el espíritu del constituyente era que esta posibilidad de destitución no se active de forma indefinida, es decir, que yo no destituya un presidente, que luego venga otro y lo vuelva a destituir, que luego venga otro y Claro. lo vuelva a destituir. ¿Por qué? Porque genero inestabilidad y rompo el orden democrático. Entonces, ¿cuál es la prohibición desde mi interpretación? Pero nuevamente esto es una cuestión de interpretación y ustedes van a escuchar diversas interpretaciones al respecto. Mi interpretación es que no podemos generar una destitución, digamos, hasta el infinito, ¿no es cierto? Por eso es que Claro. el activarlo, si no deriva en destitución, no puede ser considerado como que se agotó la O posibilidad. sea, a ver, pongámoslo en términos deportivos. Voy a jugar un partido de fútbol y como perdí el partido no vale. Juguemos de nuevo hasta cuando gane. Claro, es que la activación no tiene que ver con la posibilidad de Pero eso plantearlo, plantean de algunos plantearlo, asambleístas. Ellos y creen y están debatirlo. convencidos de que pueden utilizar. Este es el 130, ¿verdad? Es el artículo Que pueden 130. utilizarlo porque la Es que primera no vez se se lograron los llegó votos. es que no se llegó a la destitución. ¿Quién tiene que Pero, aclarar pero eso? se debatió, se emocionó y se votó. Sí, pero eso no lo dice la norma. Ahora, la Es ley que no debería estar la norma lo deja en suficientemente clara abstracto. para No, no dar paso a interpretaciones. la norma debe estar clara, pero las normas, las disposiciones constitucionales se plantean en abstracto, o sea, generalmente tienen este lenguaje como más ambiguo, este lenguaje como más abierto, y es precisamente ese es el problema de las normas constitucionales. ¿Quién tiene que aclararnos esto? No soy yo, no es, digamos, ningún otro constitucionalista. Quien tiene que aclarar esto es la Corte Constitucional, que es la última que tiene la última palabra. Bueno, Entonces, ella dirá si es que se puede o no se puede. bueno, este tema todavía no está en debate. Estamos ahora, ellos están yéndose por el 129. Solamente para terminar, doctora, dígame usted o explíquenos un poco, traición a la patria, ¿qué significa? Yo creo que es el único delito al que encontraron posible plantear frente al capítulo de seguridad del Estado, si ustedes revisan el capítulo de seguridad del Estado del COIP, porque ese, insisto yo, es el primer candado, el haber dicho que un juicio político al presidente tiene que ajustarse a un delito. Antes no era así, antes era más abierto. No sé, tiene que inobservar la Constitución, entonces era mucho más abierto. Pero ahora Era abandonar el cargo. exacto, encajarlo a un delito es mucho más complejo porque en materia penal las cosas son blanco o son negro. Es decir, o tú cometiste el delito o tú te ajustaste al tipo penal o no, pero no existen las escalas de grises. Entonces, ahí o entras dentro del tipo penal o no entras dentro del Claro. tipo penal. Entonces, lo que hicieron fue abrir el capítulo del Código Integral Penal y ver cuál de esos delitos calzaba. Como no les calzó ninguno, encontraron uno que más o menos podría, pero es difícil, digamos, pensar que realmente, además que es traición a la patria, sobre la causal de eh, no informar que se acerca el enemigo, una cosa de ese estilo, ¿no? Que es más propia de procesos bélicos que de un Y doctora, ¿qué opina del argumento contexto. que da el asambleísta de Pachacuti, Ricardo Vanegas, que dice que no se puede hablar de traición a la patria en delitos de seguridad interna del Estado y explicó que desde el artículo 363 del Código Penal
están detallados todos los de delitos referidos a la seguridad interna del Estado, pero que ninguno de estos delitos está en el Código de Tráfico de Drogas. Claro, eso ya es un análisis más del ámbito penal, ¿no? Realmente si se ajusta o no en cuanto al delito, pero por lógica jurídica es difícil pensar digamos, difícil pensar, es forzado que la actuación del presidente o una posible actuación del presidente pueda derivar en que no informó el acercamiento del enemigo, ¿no? Habría que hacer una interpretación extensiva de cuál es el enemigo. Entonces, y eso en materia penal es difícil, hacer una interpretación extensiva. Hay que ser muy, muy riguroso en materia penal. Bien, le queremos agradecer, son las 9:00 a.m, tenemos que terminar. Jimena Ron, doctora, abogada, experta en Derecho Constitucional, gracias por aclararnos un poco este panorama confuso que nos ha dejado este informe de 200 y pico de hojas, en el que muchos no se imaginaban que la traición a la patria iba a ser el delito que les cuadra. Ya veremos qué pasa. Buenos días. Muchas gracias.